El tratamiento de enfermedades muy poco prevalentes, enfermedades hereditarias mediante terapia génica, está teniendo una clara evolución hacia tratamiento de enfermedades mucho más prevalentes, como es el cáncer. Todos conocemos a través de la prensa los tratamientos que se están haciendo actualmente con células CAR-T, con linfocitos modificados genéticamente, que van dirigidos contra determinados antígenos tumorales, o también artritis reumatoide, hepatitis, diferentes tipos de infecciones. Es decir, que el mundo de la terapia génica está sufriendo una evolución impresionante durante estos últimos años. Y en parte también, desgraciadamente, debido a la pandemia, la gente de la calle ha aprendido mucho de terapia génica. Hemos aprendido que algunas de las vacunas se generaban a través de vectores virales, mientras que otras estaban producidas a través de vectores no virales, y estas podían portar o bien secuencias de ADN o bien secuencias de RNA, y más específicamente para el mundo de la terapia génica de edición, de la cual diré un par de cosas al final de la charla, también pueden ser portadores de nucleasas de diseño. Bien, pues esto es tanto así como que diferentes compañías farmacéuticas han generado diferente tipo de vectores. Algunos de ellos portan cadenas de DNA que codifican los antígenos de la vacuna, en otros casos es RNA, pero desde luego de lo que no cabe ninguna duda es que todos nosotros, de una o de otra manera, ya hemos sido sometidos a tratamientos de terapia génica. Por algún motivo que desconozco, las vacunas de DNA no se consideran terapias avanzadas, pero es una mera diferencia de nomenclatura, porque todo esto es sin duda terapia génica. ¿Cómo se está aplicando la terapia génica hoy en día para el tratamiento de enfermedades? Pues básicamente hay dos modalidades diferentes. Hay una modalidad que tiene como fundamento el uso de vectores no integrativos, es decir, el gen terapéutico no se integra en el genoma de la célula. De ahí que si se tiene como célula diana un tejido altamente proliferativo, al no integrarse el gen terapéutico en el genoma de la célula, a medida que esta célula se vaya dividiendo, se va a ir diluyendo y por lo tanto el efecto terapéutico solo sería transitorio. De manera que con este tipo de vectores no integrativos, el más popular de los cuales son los vectores adenoasociados, porque dentro de ellos es de los menos inmunogénicos, se utilizan para precisamente el tratamiento de tejidos diana poco proliferativos, véase el hígado, el cerebro, el músculo, la retina, y estos tratamientos se realizan directamente mediante la inoculación del vector terapéutico en el tejido diana en cuestión, o bien también se utiliza por vía sistémica. A diferencia de este tipo de aproximaciones de terapia génica, hay otra modalidad que es la terapia génica ex vivo. En este caso, lo que se extrae del paciente es el tejido enfermo o las células que van a dar origen al tejido diana. El caso más característico de todos ellos son las enfermedades hematológicas, en las cuales células de la médula ósea se obtienen del paciente, estas células madre se modifican ex vivo con vectores terapéuticos y después de haber hecho la transferencia génica en estas células se reinoculan al paciente de manera parecida a lo que es un trasplante hematopoyético. Pero aquí el tipo de vector, a diferencia del caso anterior, no es un vector no integrativo, porque estas células tienen una altísima capacidad de división. Si utilizáramos un vector no integrativo, la terapia sería transitoria y, por lo tanto, se utilizan vectores integrativos y hoy en día los más utilizados son los vectores lentivirales de la familia del virus VIH, que paradójicamente es el virus más seguro con menos capacidad de generar eventos tumorogénicos como consecuencia de su integración en el genoma de las células. De manera que estos vectores lentivirales lo que facilitan es la inserción en las células madre hematopoyéticas de los genes terapéuticos,
de forma que cuando éstas se dividan, sus progenie y también mediante procesos de autorrenovación, las nuevas células madre que se vayan generando, van a seguir estando corregidas del defecto genético. Y esto se utiliza, como digo, en enfermedades de la médula ósea y también en enfermedades de la piel. Bueno, hablando de terapias in vivo, yo creo que uno de los ejemplos paradigmáticos fue el tratamiento de una patología como es la atrofia muscular espinal, una enfermedad mortal. Los niños mueren por degeneración muscular y después de múltiples estudios, utilizando unas dosis de vectores adenoasociados realmente altas, se consiguió que la evolución clínica de estos pacientes, muy deficiente inicialmente, alcanzara valores de normalidad clínica muy parecida a la que posee un donante sano, un individuo sano. Esto supuso, desde luego, para este tipo de enfermedades mortales, unas expectativas impresionantes. Esto se comercializó en Europa hace un par de años, en mayo del 2020. En marzo del 2021 se autorizó por la FDA y dio origen a un medicamento comercializado por Novartis, que en aquel momento era el fármaco más caro del mundo, con un coste de $1.900.000 por tratamiento. Ahora bien, cuando estos procedimientos tienen la eficacia que se confía tener, son tratamientos que deben ser curativos de por vida. Y esto es completamente nuevo. Un único tratamiento, desde luego, a un coste impresionante, pero que son tratamientos curativos de enfermedades mortales. Esto que se demostró con la atrofia muscular espinal, una enfermedad muy poco prevalente, con una incidencia del orden de 1 a más del orden 1 por 300.000 aproximadamente, pues va evolucionando y ya enfermedades mucho más prevalentes, como puede ser la hemofilia, están encontrando tratamientos de terapia génica que confiemos tengan los resultados que se espera obtener de ellos. Muy básicamente, el tratamiento actual del paciente hemofílico supone la modificación genética de bacterias o de células con el gen que codifica el factor 8 o el factor 9 de coagulación. Esta línea celular modificará la proteína recombinante y la proteína recombinante es la que se utiliza comercialmente en la actualidad, de manera que el paciente hemofílico vive gracias a los tratamientos continuados de por vida de este factor recombinante. Bueno, lo que la terapia génica está consiguiendo es que el bioreactor ya no sea esto que veis aquí, sino que el bioreactor sea el paciente. Porque el vector que posee el gen que produce el factor de coagulación se administra en el paciente, de forma que el paciente produce, en principio de por vida, sobre todo las células hepáticas, que son las células con mayor tropismo, que son receptoras del vector adenoasociado de mayor eficacia. Estas células del hígado del paciente al que se le administra por vía sistémica el vector adenoasociado van a producir, al ser un tejido muy poco proliferativo, este factor 8 recombinante de por vida. Como en los pacientes pediátricos, en los pacientes de corta edad, el hígado todavía puede tener bastante regeneración, se está planteando la posibilidad de que este tratamiento solamente se aplique por el momento a pacientes adultos o también a pacientes de más corta edad, porque en estos pacientes de más corta edad igual el tratamiento no tiene la durabilidad que se esperaría obtener en pacientes de más larga vida. Como en el caso de la atrofia muscular espinal, la gran ventaja de estos tratamientos es que un único tratamiento debería de ser curativo de por vida. Y bueno, pues este año pasado, en junio del año pasado, la EMA aprobó Roctavian como el primer medicamento de terapia génica para el tratamiento de la hemofilia A por parte de la empresa farmacéutica Biomarin. Pero
De nuevo, el coste de este tratamiento debe de andar del orden de los 3 o 4 millones de euros por tratamiento, que efectivamente pueden ser tratamientos, pueden ser costes equivalentes a lo que suponga el tratamiento con el factor recombinante durante toda la vida de un individuo. Pero aquí hay que pagarlo en el momento de administrar el tratamiento o mediante fórmulas que están en negociación entre los ministerios de sanidad de los diferentes países con la empresa farmacéutica. Cambiemos de tercio, pasemos ahora a ver algunos ejemplos de lo que la terapia génica ex vivo está suponiendo. En este caso, ya habíamos visto que aquí no se administra hoy por hoy in vivo el gen terapéutico, sino que lo que se manipula es el tejido que se extrae del paciente. Y aquí me van a permitir hacer un inciso para explicar un poco, ya que vamos a hablar de enfermedades de la sangre, las bases de la producción del sistema de las células de la sangre. Todas las células que circulan por la sangre se generan en la médula ósea. Y dentro de la médula ósea, una célula de cada 100.000 o de cada millón tiene las propiedades de lo que reconocemos como célula madre. Una célula madre es la única célula de toda la médula ósea que tiene dos propiedades esenciales. Es capaz de formar células de cualquier linaje de las células que circulan por la sangre, plaqueta, glóbulo rojo, leucocito. Y otra propiedad muy importante es que es la única célula de todo el sistema que es capaz de autorrenovarse. ¿Esto qué quiere decir? Que si corregimos el defecto genético en este compartimento de células de la médula ósea, podemos curar cualquier enfermedad de la sangre. Y como se autorrenueva, podemos curarla al paciente de por vida. Es algo muy parecido, el procedimiento es muy parecido a lo que es un trasplante de médula ósea. La base de un trasplante de médula ósea, por ejemplo, de un paciente con una inmunodeficiencia o con una leucemia, es el siguiente. De un donante sano se extraen las células madre. Estas células madre, idealmente de un hermano HLA idéntico, se infunden en el paciente enfermo después de un tratamiento con quimio o radioterapia. Y este tratamiento de quimio-radioterapia en general tiene dos funciones principales. Vaciar la médula ósea de las células enfermas, por lo tanto facilitar que las células sanas puedan alojarse fácilmente en este sistema. Y otra propiedad, otra aplicación de la quimio-radioterapia es deprimir el sistema inmune para evitar el rechazo del tejido que se implanta por parte del donante. Ahora bien, lo que ocurre en los trasplantes de médula ósea es que aparte de haber el problema de rechazo que hay en cualquier trasplante de un órgano de un donante, aquí también ocurre lo contrario, porque lo que estamos trasplantando es un tejido con propiedades inmunes y por lo tanto estas células que trasplantamos pueden producir el rechazo de los tejidos del receptor, que es lo que se conoce enfermedad del injerto contra el huésped. Se puede producir el rechazo del hígado, de la piel, por el sistema inmune que se trasplanta y es un problema muy importante asociado a este tipo de trasplantes alogénicos. En la terapia génica, ¿qué es lo que hacemos? El donante es el receptor. Es decir, el paciente enfermo es el donante de sus células madre. En este momento lo más frecuente es que las células que están en la médula ósea se movilizan con unos factores de crecimiento a sangre periférica. Las células madre movilizadas se purifican y ex vivo, como comentaba antes, se modifican genéticamente con el vector que posee el gen terapéutico, en general un lentivirus. Y ahora sí, las células corregidas del defecto genético se reinfunden de nuevo en el paciente, en la mayor parte de los casos después de procedimientos de quimioterapia moderados. Aquí ya la quimioterapia no tiene como objeto evitar reacciones de rechazo, sino simplemente de vaciar
la médula ósea para facilitar el anidamiento de las células corregidas genéticamente. Pues bien, ¿qué enfermedades se están tratando hoy en día? Pues a nivel de ensayos clínicos avanzados o incluso a través de terapias que ya se han comercializado, están tratando enfermedades de las plaquetas, como puede ser Wiskott-Aldrich, patologías de la serie roja, como la beta-talasemia, la anemia de células falciformes. En el laboratorio hemos desarrollado tratamientos para la deficiencia, para la anemia por déficit de piruvato quinasa eritrocitaria. Se están tratando también inmunodeficiencias, como es la granulomatosis crónica, la deficiencia de adhesión leucocitaria, que también la hemos desarrollado en el laboratorio, o inmunodeficiencias combinadas, como puede ser la inmunodeficiencia severa combinada por déficit en adenosina desaminasa, por mutaciones en la cadena gamma común, o la Wiskott-Aldrich, que está asociado también a problemas de plaquetas. La primera terapia génica que se desarrolló a nivel mundial fue la terapia génica de pacientes inmunodeficientes, con inmunodeficiencia severa congénita, en particular con mutaciones en el gen de la adenosina desaminasa, por el procedimiento que he mostrado. Todos los tratamientos de problemas hematológicos a día de hoy utilizan exactamente el mismo protocolo que he mostrado. Y bueno, pues a fecha de hoy, bueno, esto fue una publicación en el año 2017, Alessandro Aiuti, que es un doctor que trabaja en el Hospital San Rafael de Milán, una de las principales instituciones mundiales para desarrollar protocolos de terapia génica eficaces y seguros, reportó los 25 años de seguimiento de pacientes con esta inmunodeficiencia. El medicamento que se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento el medicamento es las propias células madre del paciente, modificadas genéticamente. Este tratamiento se aprobó como primer medicamento basado en células madre corregidas de un defecto genético en el año 2016. Y aquí fue esencial porque en Estados Unidos se empezaron a desarrollar este tipo de terapias en los años 90, pero la eficacia fue solamente muy modesta. Lo que Aiuti implementó fue lo siguiente: la infusión de las células corregidas del defecto genético se hiciera sobre pacientes a los que se les había administrado una pequeña dosis de quimioterapia. En lugar de utilizar linfocitos T, que se había realizado en Estados Unidos, él utilizó células madre del sistema hematopoyético, con mucho sentido porque estas son las células que son origen de todo lo que viene después. Y retiró el tratamiento con la adenosina desaminasa recombinante porque anteriormente se hacía un tratamiento combinado y al administrar también la terapia de reemplazamiento, las células que estaban corregidas del defecto genético no se seleccionaban en un ambiente hostil respecto a aquellos pacientes que sí están recibiendo la terapia de reemplazamiento. Bueno, pues de todas estas terapias también he querido mostrar algunos de los avances que se están haciendo, en particular algunos avances que hemos hecho en el laboratorio para el tratamiento de estas anemias, de una inmunodeficiencia y de una enfermedad que yo diría la más compleja de todas las que se están tratando aquí, porque en el caso de la anemia de Fanconi estamos tratando una enfermedad que se manifiesta no solamente en las células maduras o en los progenitores de las células maduras que circulan en sangre periférica. La anemia de Fanconi se produce como consecuencia de un defecto de un gen de reparación, que ese defecto se manifiesta tanto en los progenitores comprometidos como en las propias células madre hematopoyéticas. Es decir, las células diana para el tratamiento de esta enfermedad son células que ya están enfermas. Y de ahí que haya sido una enfermedad muy difícil de tratar mediante aproximaciones de terapia génica. Como ven en esta diapositiva,
como consecuencia de los problemas de reparación del DNA. La mayor parte, la inmensa mayoría de estos pacientes van a sufrir aplasia medular. Aproximadamente el 80% de los pacientes ya manifiestan aplasia medular durante la primera década de vida, pero desgraciadamente también tienen alta predisposición a desarrollar sobre todo leucemia mieloide aguda, y en los pacientes más mayores también tumores sólidos, como pueden ser carcinomas escamosos de cabeza y cuello. Pues bien, el tratamiento de esta enfermedad por terapia génica se intentó en primer lugar en Cincinnati por el doctor David Williams, en el NIH, en el Fred Hutchinson en el norte de Estados Unidos, y en todos los casos los tratamientos resultaron infructuosos. Fundamentalmente porque al ser una enfermedad de las células madre, el número de células madre que se podían recoger para tratarlos por terapia génica era extraordinariamente pequeño. Bueno, en España montamos una red de investigadores básicos, clínicos, se montó una asociación de pacientes y todos juntos trabajamos en aras de investigar despacio la mejor manera de poder desarrollar un protocolo de terapia génica, y esto empezó hace aproximadamente 30 años. Empezamos trabajando en modelos de ratón, dimos un paso ya con los clínicos, quienes nos proveían de muestras de médula ósea de los pacientes con anemia de Fanconi. Desarrollamos en el laboratorio un vector lentiviral parecido a los que mostraba anteriormente, y ahora hicimos un tratamiento experimental que es el que dio paso al inicio de un ensayo clínico. Las células madre de los pacientes se corregían del defecto genético con este vector lentiviral que se desarrolló en el laboratorio y se trasplantaron a ratones inmunodeficientes. Con esto lo que se conseguía era generar sangre humana en los ratones inmunodeficientes. Era sangre humana en la cual nosotros podíamos estudiar las consecuencias de la modificación genética que se habían hecho sobre las células de los pacientes, pero todavía utilizando un modelo experimental. Y pudimos demostrar efectivamente en este modelo experimental dos cosas muy importantes. Y es que los defectos de reparación del DNA estaban corregidos, y algo que también era esencial para el desarrollo del ensayo clínico, que las células madre, las pocas células madre que tenían estos pacientes, como consecuencia de la corrección genética, predominaban en la médula ósea del ratón frente a aquellas células que no estaban corregidas. Es decir, algo único de esta enfermedad, que es muy complicada de tratar porque tienen muy pocas células madre, pero es única, porque de entre todas las otras enfermedades genéticas de la sangre, es la única en donde las células madre, si están corregidas, se expanden preferencialmente en la médula ósea. Entonces, lo que hicimos fue preguntarnos si lo que estaba resultando exitoso en los ratones podría tener también una aplicación terapéutica. Y este es uno de los pacientes tratados, está en este momento en el proceso de aféresis, en donde el paciente se trata con factores de crecimiento para que las células madre de la médula ósea migre a la sangre periférica. Después de migrar a sangre periférica, se recogen estas células madre, se purifican, o bien se congelan, o bien se modifican genéticamente con el vector terapéutico y ya se infunden en el paciente. Y algo que, en base a la ventaja proliferativa que tenían las células corregidas, nos atrevimos a proponer un protocolo en donde no había ningún tipo de acondicionamiento con quimioterapia en el paciente. Porque sabemos que en los pacientes de Fanconi que se trasplantan, tal vez como consecuencia de las reacciones de rechazo, tal vez como consecuencia de la quimioterapia y de que se trata de una enfermedad de reparación del ADN, la predisposición a padecer, por ejemplo, tumores sólidos, que está aumentada unas 700 veces respecto a la población general, en los pacientes trasplantados aumenta todavía entre 3 y 5 veces más. Entonces quisimos
Aunque sabíamos que las probabilidades de injertar estas pocas células en los pacientes fueran pequeñas, pero nos aventuramos a intentar no hacer ningún tipo de quimioterapia en esta enfermedad del ADN. Bueno, pues aquí, en este momento, se deduce la importancia de trabajar con las asociaciones de pacientes. Es decir, queríamos aplicar un primer tratamiento experimental en esta enfermedad, utilizando un protocolo que se había desarrollado en España, teniendo en cuenta que no había ni funcionado ni el del Fred Hutchinson, ni el de Cincinnati, ni el del NIH. Y necesitábamos la confianza de los padres que tenían criaturas con esta enfermedad para ser sometidos a un tratamiento tan experimental como este. Y efectivamente, pues se constituyó, ya llevamos más de 30 años trabajando con la asociación y ahora mismo la Fundación Anemia de Fanconi. Si cualquiera de vosotros estáis interesados, estamos encantados de que tener más amigos de la Fundación Anemia de Fanconi. Podéis entrar en la web anemiadefanconi.org, porque gracias a la Fundación se están consiguiendo financiar programas de investigación que realmente están siendo muy competitivos. Bueno, pues a lo que íbamos. Algunos de estos pacientes, por ejemplo, este que veis aquí, han sido pacientes que pudieron entrar en el ensayo clínico que iniciamos en España en el año 2016. Os podéis imaginar que la cantidad de papeles que hay que hacer hacia la Agencia Española del Medicamento pues es importante. Este es un laboratorio de manipulación de productos de terapia génica que montamos en nuestro edificio del CIEMAT. Estas son las personas que manipularon los primeros productos de terapia génica y estas son las bolsas conteniendo las células madre de este primer paciente que se infundió por Julián Sevilla, que es el investigador principal del ensayo clínico del Hospital del Niño Jesús. Bueno, aquí lo que se ve es de los diferentes pacientes trasplantados, los dos pacientes en los que pudimos infundir cantidades óptimas de células madre corregidas, porque al principio íbamos completamente a ciegas, no teníamos ni idea ni de cuántas células podríamos sacar, ni de cuántas serían necesarias para ver si podían injertarse. Pues veis que estos son meses después del tratamiento de terapia génica, de la infusión de las células corregidas, y necesitábamos del orden de 4 meses, entre 2 y 4 meses, para ver que en sangre periférica empezaban a salir células corregidas, porque claro, no estamos acondicionando y tardan mucho, les cuesta mucho a esta célula llegar a la médula, expandirse en la médula y luego llegar a la sangre periférica. Pero como, lo más interesante de todo es como que incluso sin quimioterapia para erradicar las células enfermas, del orden del 80-90% de las células de la sangre periférica, al cabo de 5 años, son células que están sanas, corregidas del defecto genético. Veis aquí la evolución del fallo de médula ósea. El paciente empezaba a estar anémico, leucopénico, plaquetopénico, y cómo al cabo del tiempo, después de haber realizado la infusión de las células corregidas, estos números se iban corrigiendo. Estos son los dos primeros pacientes que hay a nivel mundial en donde se ha podido demostrar la eficacia de la terapia génica en una enfermedad de células madre. ¿Qué es lo que pretendemos con esta nueva terapia? Pues si esta es la evolución del fallo de médula ósea y esta es la terapia ideal que existe en este momento cuando el paciente tiene un donante adecuado de médula ósea, porque si no, no se puede hacer el trasplante, pues cuando el paciente está entrando en fallo de médula ósea, se hace el trasplante y relativamente rápido, en aquellos pacientes que van bien, pues se consigue tener números normales de células en sangre periférica. Lo que la terapia génica pretende es el tratamiento muy temprano de estos pacientes para estabilizar el fallo, que no progrese, o como estamos viendo en algunos pacientes, que efectivamente se consiguen normalizar el número de células en sangre periférica. ¿Qué ventaja tiene esto sobre el tratamiento estándar de un trasplante alogénico? No hay acondicionamiento. El paciente se va a casa al día siguiente de haber hecho la infusión de las células o a los 2 días por seguridad, porque es como si se tratara de una autotransfusión de sangre.
no hay reacción alguna de reacciones de rechazo, ni de rechazo del injerto, ni de enfermedad del injerto contra huésped. No debe de haber riesgos de aumento de la incidencia de carcinomas escamosos porque no hay quimioterapia y no previene que si el tratamiento no va bien, posteriormente el paciente pueda ser sometido a un trasplante halogénico de médula ósea. Lógicamente está limitado a aquellos pacientes que tengan todavía cierta reserva de células madre en la médula ósea y de ahí que el tratamiento se tenga que hacer temprano. Y por supuesto que es una terapia experimental. Bueno, pues afortunadamente hubo una empresa, como es Rocket Pharma, que cuando estábamos desarrollando el ensayo en fase 1 en España, gracias a financiación académica del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Sanidad, luego de la Comisión Europea, pues se interesó en este ensayo. Le licenciamos el vector terapéutico y todo el conocimiento que había alrededor y en este momento ellos están haciendo un ensayo más desarrollado en fase 2 en Los Ángeles, en la UCL del Reino Unido y también en hospitales españoles. Y con esto confiamos que probablemente a lo largo de este año se pueda presentar este tratamiento a las agencias reguladoras para intentar obtener la autorización de comercialización tanto en Europa como en la FDA de Estados Unidos. Bueno, mucho más brevemente, no sé cuánto tiempo me queda. Tiempo, 10 minutitos. Vale, pues perfecto. Algunos comentarios sobre otras dos enfermedades en las que, bueno, no 30 años, como es el caso de anemia de Fanconi, pero sí 15 a lo mejor. Hemos trabajado en esta inmunodeficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 1. Esta enfermedad se produce por mutaciones en el gen ITGB2 que codifica una integrina que está presente en los leucocitos. Y esta integrina es necesaria para que cuando los leucocitos circulan por el torrente sanguíneo, en el caso de una infección, pues es necesario que a través de la interacción con sus receptores, los leucocitos puedan salir del torrente circulatorio y puedan migrar a los tejidos infectados. Bueno, en estos pacientes, en los pacientes que tienen mutaciones en esta integrina, los leucocitos no pueden migrar a los tejidos infectados y por lo tanto se trata de una inmunodeficiencia que puede ser moderada o severa. Aquellos pacientes en donde los niveles de expresión oscila entre el 2 y el 30% se consideran pacientes con un fenotipo moderado, en donde la supervivencia pues es del orden del 30 a 40% al cabo de los 30 años de vida. Pero pacientes que tienen menos, una expresión inferior al 2% en sus leucocitos, como ven aquí, la supervivencia a 5 años es inferior al 25%. Para estos pacientes, la única alternativa terapéutica es el trasplante de médula ósea a partir de un hermano compatible, lo cual, desgraciadamente, no todos tienen. Como en el caso anterior, el trabajo comenzó en el laboratorio por el desarrollo de un vector lentiviral terapéutico que codificaba el gen ITGB2 y publicamos en el año 16 los primeros resultados demostrando eficacia terapéutica en ratones modelo de enfermedad. En UCLA, en Los Ángeles, el doctor Donald Cohn trató los primeros pacientes con este vector lentiviral. Uno de los primeros pacientes que trató fueron 3 hermanos procedentes de una misma familia, los 3 de los cuales tenían esta inmunodeficiencia severa. A día de hoy, el número total de pacientes que se han tratado también entre la Universidad de Los Ángeles, UCL, el Dos Hospital en el Reino Unido y el Hospital del Niño Jesús son estos 9 pacientes que se ven aquí y como pueden ver, si se considera que la enfermedad queda sanada cuando los niveles de células corregidas son superiores entre el 5 y el 10%,
en todos los pacientes que se han tratado, el porcentaje de leucocitos que expresan esta integrina está muy por encima de estos niveles umbral. ¿Esto qué significa? Pues que si esta es la incidencia de hospitalizaciones que tenían los pacientes antes de la terapia génica, después de la terapia génica, las hospitalizaciones y sobre todo las hospitalizaciones por infecciones prácticamente que han desaparecido. De manera que en el caso de esta patología, en donde tenemos una historia natural que muestra una mortalidad de más del 75% a 5 años, estamos pasando a una supervivencia del 100% en pacientes que ya tienen un seguimiento después de la terapia génica superior a los 2 años. Y bueno, un modelo parecido al anterior es la anemia por déficit en piruvato quinasa eritrocitaria. En este caso, los pacientes, como pueden ver aquí, son pacientes con bajos niveles de hemoglobina, todos ellos politransfundidos. La terapia inicial de estos pacientes, pues aparte de las transfusiones, es la esplenectomía, pero hay pacientes que no responden a la esplenectomía y la única alternativa de nuevo es el trasplante, pero el trasplante de estos pacientes es altamente complejo. En este caso han sido 2 los pacientes que a fecha de hoy están tratados por terapia génica con sus células madre autólogas y como pueden ver aquí, en 2 de los 2 pacientes tratados de niveles tan bajos de hemoglobina, los 2 pacientes están haciendo una vida normal con valores de hemoglobina completamente normales. Para que todo esto pueda ocurrir, pues ha habido personas que claramente han sido clave en el desarrollo. Algunos de ellos norteamericanos, como los primeros que trataron los primeros niños burbuja, como puede ser Fred Sanderson o Michael Bless, Donald Cohn, que sigue extraordinariamente activo y con quien tenemos una muy activa colaboración, pero no solo en Estados Unidos, el doctor Fraser en el Reino Unido, Alessandro Aiuti en Italia, Marina Cavazzana en Francia, han sido personas clave en el desarrollo de este tipo de tratamientos de terapia génica. Luigi Naldini también es el director del Instituto de Investigación del Hospital San Rafael, fue quien desarrolló el primer vector lentiviral a partir de modificación genética del virus VIH y que ahora se utiliza en todos los tratamientos de terapia génica de células del sistema hematopoyético. Y aquí se puede ver también cómo estamos pasando de la terapia génica de adición, integrando genes sobre el fondo genético de la célula, a lo que va a ser la nueva terapia génica de edición, modificación ya de mutaciones puntuales, y para eso el desarrollo de los sistemas CRISPR-Cas, y de ahí el premio Nobel otorgado a las doctoras Charpentier y Doudna, pues está resultando también clave en los nuevos desarrollos. Y veremos también cómo David Liu, le verán en la prensa si no le han visto ya muy próximamente, por los procedimientos de modificación puntual de nucleótidos que se están consiguiendo gracias a sus desarrollos. Es decir, el 99% de la terapia génica que está en marcha hoy en día es terapia génica no dirigida, o bien no integrativa, terapia génica in vivo, terapia génica con vectores AV, o bien terapia génica integrativa, pero lo que se nos viene va a ser la terapia génica de edición y en la mayor parte de los casos va a ser terapia génica ya no viral, en donde se va a poder hacer reparación precisa de mutaciones responsables de enfermedad. Obviamente esto hay muchos retos para conseguirlo, porque lo que queremos es hacer una corrección muy puntual en todo el genoma, es decir, de los 23 cromosomas duplicados que tiene la célula, de los 25.000 genes aproximadamente que tiene el genoma y de los aproximadamente 6.500 millones de nucleótidos que tiene el genoma, lo que queremos es que a través de estos procesos de edición corrijamos uno, el que es responsable de la enfermedad. Yo cuando vi esto del impacto de la nave DART de la NASA con el asteroide Dimorphos,
cuando vi cómo lo conseguían, me pareció que era algo muy parecido a lo que pretendíamos hacer mediante la edición génica para tratar precisamente de corregir la mutación específica de un nucleótido responsable de una enfermedad. Pero los resultados que se están consiguiendo, y aquí pongo, por ejemplo, un ejemplo conseguido mediante edición de bases en el laboratorio utilizando células madre de pacientes con ADN, aquí se puede ver cómo hacemos un cambio de una mutación patogénica a un polimorfismo que ya no es patogénico en células madre utilizando vectores no virales ex vivo, pero pueden ver aquí que la eficacia que se está consiguiendo para tener este mecanismo de reparación preciso es del orden del 80%, en donde los off-targets o alteraciones en otras partes del genoma es prácticamente nulo. Este fue básicamente el trabajo de Laura Ugalde, una estudiante del laboratorio, que, dirigido su trabajo por Paula Río, pues presentó su tesis en noviembre de este año pasado, a la vez que sacó, en colaboración con el laboratorio de Jacob Kohn, las publicaciones de estos resultados en la revista Nature Communications. Todo lo que digo, pues lógicamente solamente se puede conseguir gracias a un esfuerzo colaborativo de un montón de gente. Para el desarrollo del primer ensayo de terapia génica, pues aparte de algunas personas muy particularmente dedicadas en el laboratorio, como han sido la propia Paula Río y Susana Navarro, pues los clínicos del Hospital del Niño Jesús, de Valdebrón, de muchos hospitales que forman la red de investigación que hay en España, que yo me atrevo a decir que el conjunto de red de investigadores clínicos y asociación de pacientes creo que es única a nivel mundial. Y bueno, pues es algo de por qué no lo vamos a decir. Estamos realmente muy orgullosos de lo que entre todos se está haciendo. Lógicamente, pues hay también pues, la dedicación de toda la gente que trabaja en la Sala Blanca, muchos otros colaboradores que trabajaron en el proyecto europeo, así como colaboradores de Rocket Pharma. Rocket Pharma ya es el sponsor actual del ensayo que se está haciendo a nivel mundial para reclutar pacientes, que ya tanto la FDA como la EMA nos autoriza que los pacientes se traten en un estado muy precoz, de manera que aquí ya no se pretende hacer lo que nosotros hicimos, que es tratar los pacientes cuando ya están entrando en aplasia. Ahora lo que se pretende es prevenir la aplasia. Y yo creo que los resultados que están teniendo son realmente muy satisfactorios. Para el tratamiento de la inmunodeficiencia, pues esto fue fundamentalmente un trabajo dirigido por Elena Almarza, que en este momento está contratada por Rocket Pharma, así como también están contratados los dos estudiantes que hicieron la tesis sobre este trabajo, Diego León, que trabajó con Adrian Fraser, y Cristina, que trabajó en San Rafael. En este momento ellos tres están contratados por Rocket Pharma, así como todos estos colaboradores que veis aquí. José Carlos Segovia en el laboratorio y José Luis López Lorenzo son los investigadores más dedicados al tratamiento de la anemia por déficit de piruvato quinasa. Y finalmente la clave de que todo esto haya funcionado ha sido el poder establecer una colaboración académico con la empresa que ha sido tan complicada como eficaz. Es decir, aquí conseguimos que el CIEMAT, el CIBER de Enfermedades Raras, el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, el Niño Jesús, ayudados por la unidad de transferencia de la Fundación Botín, firmaran un acuerdo de colaboración con Rocket Pharma que supuso, o que está suponiendo, una alta inversión de esta empresa en terapia génica, que se licenciaran 3 medicamentos huérfanos para el tratamiento de las 3 enfermedades que hemos comentado, un acuerdo de investigación a largo plazo y varios contratos de servicio, y la puesta en marcha de 3 ensayos clínicos globales internacionales que permitieran, confiemos, la autorización, la aprobación de comercialización de estos productos. Y bueno, esta es
la mayor parte de las personas que en el laboratorio están dedicadas a todo esto, y yo con esto ya termino mi presentación y si tienen preguntas, pues encantado de atenderlas. Muchas gracias.